Nicole Smith. Nicole Smith, de 14 años, vivía en Atlanta, Georgia, en 1995. El 7 de junio, ella y su hermana caminaban hacia la escuela secundaria Ralph Bunche. En el camino, Nicole se dio cuenta de que olvidó algo en casa y regresó sola cortando camino a través del bosque. Tristemente, nunca regresaría a casa. En el bosque, se encontró con un hombre que la agredió indecentemente y luego le disparó en la cara 2 veces. Los investigadores recolectaron ADN masculino de su cuerpo y lo almacenaron para su uso posterior. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, no encontraron pistas útiles para el caso, por lo que se enfrió. En 2002, el detective Vincent Velázquez reabrió el caso. Durante 2 años no tuvo éxito en su búsqueda, pero luego se logró un pequeño avance. En 2004, una niña de 13 años llamada Betty Brown, de East Point, Georgia, fue agredida indecentemente por otro hombre. Afortunadamente, sobrevivió. El ataque ocurrió a pocos kilómetros de donde le quitaron la vida a Nicole. Los investigadores encontraron que el ADN de ambos ataques era el mismo. Esto significaba que el atacante probablemente vivía en el área. Betty pudo describir al sospechoso como un hombre afroamericano, posiblemente de unos 30 años. Se hizo un boceto y se repartió en los alrededores, pero no condujo a nada. El detective Velázquez trabajó en el caso incansablemente, estando en contacto constante con la familia de Nicole, realizando cientos de entrevistas y más de 50 muestras de sangre antes de jubilarse en 2017. Luego, el detective Scott DeMeester se hizo cargo del caso. Utilizando bases de datos de genealogía y ascendencia, los investigadores tardaron 3 años en encontrar a la persona de interés. DeMeester se enteró de que el laboratorio de investigación de la oficina de Georgia había podido cotejar el perfil de ADN y el asalto de Betty Brown. Días después, en 2022, el caso de Nicole también podría cerrarse, ya que se confirmó que era el mismo responsable. El Departamento de Policía de Atlanta realizó luego una conferencia de prensa para anunciarlo públicamente. La policía no dijo el nombre del sospechoso durante la conferencia, pero dijeron que los investigadores querían que el momento fuera sobre las víctimas, sus familias y los detectives, que dedicaron tiempo y trabajo duro para resolver el caso. Solo dijeron que el atacante falleció el 29 de agosto de 2021 mientras estaba en cuidados paliativos por insuficiencia hepática y renal. La madre de Nicole dijo que había vivido sin poder darle un cierre al horrible incidente durante casi 3 décadas. Ella calificó el momento como agridulce y dijo que está luchando para tomar un día a la vez. Hoy para mí es un momento agridulce. Nunca imaginé que esta persona hubiera fallecido. Tantas preguntas que tenía para él que nunca podré preguntarle ni obtener respuestas. Nunca diría que fue un cierre para mí, porque viviré con este dolor por el resto de mi vida, dijo su madre mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Betty Brown, quien ahora es adulta y con hijos, dijo que había ocultado esa parte de su vida durante años. Betty también dijo que nunca pensó que llegaría el día en que hablaría de lo que le pasó. Estoy muy en conflicto porque, por un lado, quiero superarme y no dejar que esto me controle. Pero, por otro lado, quiero que su familia sufra porque él no está aquí para sufrir. Quiero que sientan el dolor que mi familia ha sentido durante años. Además, Betty declaró que la madre de Nicole y el detective Velázquez han estado en contacto con ella durante décadas y que su cuidado había sido invaluable durante todos estos años. Ellos me han chequeado todo el rato para asegurarse de que estoy bien. Lo agradezco mucho porque lo necesitaba. Después de que terminara la conferencia de prensa, se reveló que el atacante era Kevin Arnold, de 49 años. No sabemos mucho sobre este individuo inútil aparte del hecho de que ya no está vivo y que vivía cerca de las 2 víctimas. Jessica Gutiérrez. Jessica Gutiérrez, de 4 años, o Jessie como era conocida, vivió en Red Bank, Carolina del Sur, en 1986. El 6 de junio, la madre de Jessica, Debra, se despertó y fue a la habitación de su hija. Debra encontró una ventana abierta y no había señales de Jessica. Su hermana de mayor, de 6 años de edad, y que estaba en la habitación, dijo que un hombre con un sombrero mágico y barba se llevó a Jessica. Debra llamó a la policía para denunciar lo sucedido y se inició la búsqueda. Los investigadores no pudieron encontrar a Jessica, pero entrevistaron a más de 125 personas y revisaron más de 3.500 páginas de documentos con la ayuda del personal del FBI de 10 oficinas de campo.
La búsqueda de Jessica y la persona que se la llevó continuó durante años hasta 2022. El 6 de enero, Día de Reyes, investigadores del departamento del sheriff del condado de Lexington anunciaron que un hombre de 61 años de Carolina del Norte había sido arrestado en relación con el caso. El hombre era Thomas Eric McDowell. Fue arrestado por el Departamento de Policía de Wake Forest en Raleigh, Carolina. Según los investigadores, las huellas dactilares de Thomas coincidían con las huellas dactilares encontradas en la habitación de Jessica. Al parecer, también había confesado que fue él quien se llevó a Jessica y terminó con su vida. Al momento del crimen, Thomas también vivía en el área. Usaba grandes sombreros de vaquero que podrían haber sido el sombrero mágico al que se refería la hermana de Jessica. Con el arresto ahora realizado, se espera que Thomas revele dónde está el cuerpo de la joven asumiendo que ya no está viva. Thomas ahora será procesado por la oficina del fiscal general de Carolina del Sur. Actualmente, se encuentra detenido en el centro de detención del condado de Wake, Patricia Caballaro. El 24 de octubre de 1994, se encontraron restos parcialmente enterrados en el área de Date Palm Drive y Raymond Road en el condado de Riverside, California. Los restos pertenecían a una mujer. Los investigadores pudieron determinar que fue asesinada, pero no había pistas sobre su identidad. Un boceto se hizo de su rostro, pero nadie se presentó para reconocerla y el caso se enfrió. Recientemente, un laboratorio privado en Woodlands, Texas, llamado Othrum Inc., hizo uso de la genealogía genética usando el ADN de la víctima. Encontraron a un hombre que creían que era el hijo de la mujer. El hombre les dio una muestra de su ADN y después de algunas pruebas más, confirmaron que efectivamente era su hijo y ahora tenían su identidad. La mujer de 57 años de edad se llamaba Patricia Caballaro y vivía en Bellflower, California. Su esposo denunció su desaparición en 2001 diciendo solo que había desaparecido. Después de dejar su casa, falleció en 2017. Los registros de ascendencia muestran que Caballaro nació en 1937 en Oneida, Nueva York, pero se mudó a California cuando se casó en 1956. Tuvo 2 hijos y se instaló en Bellflower. Es un poco extraño que su cuerpo fuera encontrado en 1994 y que su marido solo denunciara su desaparición en 2001, pero dejaré que los investigadores investiguen eso. Si tienes alguna información sobre quién le pudo haber quitado la vida, puedes comunicarte con los investigadores. Aquí hay una foto de Patricia junto al boceto de ella, porque sé que les gusta ver qué tan preciso era el boceto. Susan Winters. Susan Winters, de 48 años, vivía en Henderson, Nevada, en 2015 con su esposo Gregory Brent Dennis y sus 2 hijas adolescentes. Susan era juez y Gregory era médico. El 3 de enero de 2015, Gregory llamó al 911 para informar que Susan no respondía y que necesitaba una ambulancia. La llevaron al hospital, pero no sobrevivió. Una mezcla de anticongelante fue encontrada en su sistema. Al principio, se creía que podría haberse quitado la vida al ingerir el anticongelante. Los investigadores descubrieron que Gregory tenía un hábito de drogas costoso y también que heredaría $2 millones en caso de que su esposa falleciera. Según sus amigos, Gregory y Susan estaban al borde de la separación cuando ella falleció. Los investigadores también descubrieron que Gregory solo llamó a los servicios de emergencia después de que ella dejara de respirar. Inexplicablemente, Gregory también firmó una orden de no reanimar cuando llegó al hospital días después del fallecimiento de Susan. Así pues, el médico depositó un cheque de $180,000 de la cuenta bancaria de la juez en su propia cuenta. El cheque había sido emitido la noche antes de que Susan perdiera la vida. Según un amigo de Gregory, él quería el dinero porque sabía que los padres de Susan congelarían la cuenta. Esto significaba que Gregory sabía que Susan ya no estaría viva antes de que sucediera. De congelar iba la cosa. La última pieza de evidencia llegó cuando los investigadores echaron un vistazo a la computadora del asesino. Él buscó información en internet sobre cuánto tiempo le tomaría a la víctima fallecer después de envenenar a alguien con anticongelante. En 2017, fue arrestado en conexión con el caso. Poco después de ser arrestado, pagó una fianza de $250,000 y fue liberado. En 2022, Gregory y su equipo legal se declararon culpables y aceptaron una sentencia de 3 a 10 años entre rejas. Kirk Wiseman y Cynthia Fryer. El 17 de noviembre de 1978,
una persona que cortaba leña en el condado de Klamath, Oregón, se encontró con dos cuerpos, un hombre y una mujer jóvenes. Ambos habían recibido un disparo mortal. Carl Burkhardt, quien entonces era detective de la oficina del sheriff del condado de Klamath, llegó al lugar lo más pronto posible. Los investigadores identificaron rápidamente el primer cuerpo como Kirk Leonard Wiseman, de 19 años, y el segundo fue identificado como Cynthia Lynn Frayer, de 17. En la autopsia se descubrió que Cynthia había sido agredida indecentemente. Ninguna de las dos víctimas tenía conexión con el área del condado de Klamath. El entonces jefe de policía, Dan Tommel, fue citado diciendo que ese día se podría decir que quien lo hizo no tenía mucho respeto por la vida humana, sobre todo por la manera en que los cuerpos estaban dispuestos. Los agentes determinaron que Kirk y Cynthia habían estado haciendo autostop por el área. La policía también determinó que los dos se habían quedado una noche en un motel en Rosenberg, Oregón, y luego fueron recogidos por una persona que afirmó haberlos dejado en el restaurante Grants Pass. También encontraron una carta escrita por Cynthia dirigida a su madre y mencionó que ella y Kirk se divirtieron mucho en el estado de Washington. Eso era todo lo que los investigadores sabían. Sí sabían quiénes eran las víctimas, pero no quién les había arrebatado sus vidas. Las bolsas de pruebas originales de 1978 han permanecido guardadas bajo llave durante varios años. En 2011, el detective Nick Kennedy se hizo cargo del caso y examinó las pruebas en busca de cualquier cosa que pudiera analizarse en busca de ADN. El ADN era una herramienta que no existía para las fuerzas del orden en 1978, pero la tecnología fue mejorando con cada década. Después, la detective Geneva Lewis reemplazó a Nick Kennedy. Ella envió algunas prendas de vestir de Cynthia al laboratorio criminalístico de la Policía Estatal de Oregón. Entre 2011 y 2018 se encontró poco ADN en las prendas porque para entonces ya tenían más de 30 años. Fue solo en 2019 cuando el cuarto detective, Dan Towery, se hizo cargo del caso. Él recibió una llamada de Devin Mast, que trabajaba para el laboratorio criminalístico. Devin le dijo que encontraron ADN perteneciente a un hombre desconocido que podían usar y envió las muestras a otro laboratorio en Portland. Allí confirmaron la presencia de ADN de un hombre desconocido. No fue un gran avance, pero fue el primero que tuvo la policía en décadas. Luego, se ingresó la muestra en el Sistema de Índice Combinado de ADN, una base de datos nacional de muestras de ADN. Desafortunadamente, no hubo resultados. El detective Dan Towery decidió ponerse en contacto con Parabon Nanolabs. Parabon había sido vital en la resolución de muchos casos sin resolver en los últimos años. Para que Parabon analizara la muestra de ADN y ayudara a identificar a la persona que le quitó la vida a Kirk y a Cynthia, tendrían que pagar $8,000. Los investigadores decidieron que valdría la pena si de esa manera podrían traer paz a las familias de las víctimas. Parabon usó la genealogía genética para predecir la ascendencia del sospechoso. La usaron para producir lo que ellos llaman una imagen instantánea, para mostrar cómo se veía el hombre. Parabon también usó el ADN para encontrar familiares del sospechoso. En 2021, les dijeron a los investigadores que tenían un sospechoso viable, Ray Whitson Jr. Parabon también dijo que su ADN se encontró en la ropa de Cynthia, lo que indicaba que definitivamente estaba involucrado. Los investigadores intentaron localizar a Whitson y pronto se enteraron de que falleció en Texas en 1996. No tenía antecedentes penales en el momento del crimen, pero vivía en el área del condado de Klamath donde trabajaba en un aserradero. Los investigadores recogieron muestras de ADN de dos de los hijos vivos de Whitson, y esto confirmó que era su ADN encontrado en el cuerpo de Cynthia y otras piezas de evidencia. Los hijos de Whitson también confirmaron que poseía el mismo tipo de arma que se usó en el crimen. También se sabía que el área donde se encontró a Cynthia y a Kirk era frecuentada por Whitson. Cuando los investigadores confiaron en sus hallazgos, se presentó un informe a la fiscal de distrito del condado de Klamath, Eve Costello, para su revisión. Costello dijo que determinó que las pruebas serían lo suficientemente sólidas para procesar a Whitson si estuviera vivo hoy. Si hubiéramos estado 10 o 15 años antes, habríamos podido responsabilizar al individuo de alguna manera, cosa que ahora no podemos hacer, dijo Costello con lágrimas en los ojos. Lo que hemos podido hacer es brindarles un cierre a las familias, porque cuando le quitan la vida a alguien y no sabes realmente lo que pasó, simplemente sabes que dejaron el universo de una manera realmente terrible.
te deja con un sentimiento de vacío realmente enorme. Este trabajo le ha permitido a esa familia tener cierto grado de paz. La carta que Cynthia le escribió a su madre ahora por fin podría entregársela, ya que fue una prueba de todos estos años. Philip Alford. En julio de 2009, un desconocido irrumpió en el apartamento de una mujer en Fayetteville, Carolina del Norte. La sujetó y luego la agredió indecentemente antes de huir. La mujer llamó al 911. Luego, se recolectó el ADN del hombre desconocido. En 2021, los investigadores utilizaron avances en ADN para identificar al sujeto. En 2022, Philip Alford, de 39 años, fue arrestado en relación con el caso. Su ADN coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. Scott Johnson. Scott Johnson nació en 1961 en Estados Unidos. En 1983, Scott se mudó a Inglaterra para poder estudiar matemáticas en la Universidad de Cambridge, donde conoció a Michael Noon. Michael era un musicólogo de Australia. La pareja se enamoró y luego, en 1986, Scott se mudó a Canberra, Australia, con una visa de estudiante para completar su doctorado en la Universidad Nacional de Australia. De esa manera, pudo estar al lado de Michael. El 10 de diciembre de 1988, el cuerpo de un hombre fue encontrado en las rocas al pie de los acantilados en Bluefish Point, en North Head, cerca de Manly, Sydney. El hombre fue rápidamente identificado como Scott Johnson, de 27 años. La policía inicialmente creyó que se había quitado la vida y saltó por el acantilado, pero su familia disputó esto. De hecho, sacaron a relucir el hecho de que su ropa estaba cuidadosamente doblada en la cima del acantilado y que le robaron la billetera. Uno de los profesores de Scott también dijo que acababa de darle los toques finales a su doctorado y que tenía esperanzas para el futuro de conseguir un trabajo en cualquiera de las grandes universidades del mundo. Algo más que apuntaba a la posibilidad de que Scott fuera empujado y no saltara era que había bandas de hombres que recorrían varias localidades de Sydney en busca de chicos homosexuales para lastimarlos. A pesar de ello, no fue hasta 2017 cuando los investigadores creyeron que Scott no se quitó la vida. Así pues, se inició una nueva investigación policial en 2018. Además, se anunció una recompensa de $1 millón por información que podría ayudar a resolver el crimen. El hermano de Scott, Steve Johnson, que entonces era un empresario tecnológico, dio $1 millón de su propio dinero para hacer la recompensa de $2 millones. La recompensa resultó ser clave para solucionar este caso sin resolver. En mayo de 2020, los investigadores arrestaron a Scott White en relación con el caso. Se anunció que alguien se presentó y les dijo a los investigadores que White fue quien empujó a Scott por el precipicio y luego, el 10 de enero de 2022, White confesó ante el tribunal que asumió la responsabilidad de quitarle la vida a Scott. White ahora es declarado culpable del crimen y pronto será sentenciado. Steve dijo esto después del arresto. De repente, todo terminó. Este hombre encontró el alma para confesar y poner fin a esto. Toda mi familia está llorando. Los investigadores ahora están investigando crímenes similares que tuvieron lugar en los años 70 y 80. Arturo Martínez Altamirano. El 29 de octubre de 2007, el cuerpo de un hombre fue encontrado en una zona desértica de Stanfield, Arizona, por cazadores. Fue identificado como Arturo Martínez Altamirano, de 37 años. Gracias a testigos, las autoridades rápidamente identificaron a Óscar Tejeda Mejía como el hombre responsable de quitarle la vida a Arturo. El único problema fue que no lo encontraron por ningún lado durante años. De este modo, el caso se enfrió porque no pudieron aterrizarlo. En 2017, los investigadores se enteraron de que Óscar vivía en México. En 2018, se adquirió una muestra de ADN con la ayuda de una persona cercana al tipo. Así pues, se confirmó que él fue responsable de lo que le sucedió a Arturo. Los investigadores tardaron algunos años más en llevar a Óscar de regreso a Estados Unidos. El 12 de enero de 2022, Óscar, de 59 años, fue extraditado a Arizona y encarcelado. El sheriff Mark Lamb dijo: «Estoy impresionado por mis detectives y su compromiso de llevar a este sospechoso ante la justicia cuando las fronteras políticas amenazaban con descarrilar su progreso. Nuestros chicos y chicas se volvieron creativos». A una fecha actual, no se sabe por qué Óscar le quitó la vida a Arturo. Donald Rindall. En agosto de 2003 se encontraron restos óseos en el área de la autopista 5, concretamente en la carretera del municipio de Bradford, Minnesota.
Los restos fueron encontrados durante un proyecto de excavación por parte del propietario de esos terrenos. Se creía que el cuerpo pertenecía a un hombre blanco que tenía aproximadamente entre 20 y 28 años de edad y que había estado enterrado allí durante muchos años, probablemente décadas. La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota creó un perfil de ADN para la víctima. El perfil de ADN y los registros dentales se ingresaron en bases de datos de personas desaparecidas, pero no se encontraron coincidencias. Se realizó pues una reconstrucción facial para intentar generar pistas sobre la identidad de la persona no identificada. Desafortunadamente, nadie aportó información útil. Los investigadores nombraron al hombre como John Doe del condado de Isanti, ya que no pudieron identificarlo. Durante varios años, las autoridades presentaron muestras de ADN de personas que creían que era un posible pariente suyo, pero no se pudo confirmar ningún familiar. En 2019, la subdirectora Lisa Lovering comenzó el proceso de uso de tecnología de ADN avanzada para tratar de identificar los restos. Se envió a los laboratorios en 2019 y 2020, pero la muestra no era adecuada para ser analizada más allá. En 2021, Lisa se enteró del laboratorio forense con sede en Texas, Othram Inc., que utiliza una tecnología más nueva llamada secuenciación del genoma de grado forense para construir perfiles a partir de restos esqueléticos. Othram pudo desarrollar un nuevo extracto de ADN viable y luego construyeron un perfil de ADN completo. Se envió el perfil a la consultora de genealogía genética de investigación, Barbara Ray Venter, y a la jefa adjunta de Lovering. En solo 24 horas, Barbara Ray encontró una coincidencia de un pariente lejano de los restos. Basándose en el árbol genealógico, pudo localizar a 2 hermanos de la víctima y un número de teléfono. Toda esta información se pasó a los investigadores que trabajaban en el caso y llamaron a los hermanos. Un miembro de la familia devolvió la llamada y confirmó que su hermano, Donald Rindle, del condado de Ramsey, Minnesota, había estado desaparecido desde 1970. Les dijeron que el FBI lo había estado buscando antes hasta su desaparición, debido a su relación con las drogas. La jefa adjunta de Lovering se reunió luego con la familia y obtuvo muestras de ADN de los hermanos. Estas muestras se enviaron a la Oficina de Detención Criminal de Minnesota a principios de 2022. Posteriormente, se anunció que los investigadores pudieron confirmar que el John Doe del condado de Isanti es de hecho Donald Rindle. Según la información de la familia y de la escena en 2003, se cree que Donald fue enterrado en el condado de Isanti entre finales de 1970 y principios de 1971, a la edad de 22 años. Además, se cree que todavía puede haber personas vivas hoy que sepan lo que le pasó a Donald en 1970. Los investigadores están pidiendo a cualquier persona que tenga información que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Isanti o con Crime Stoppers de Minnesota. Lovering compartió la descripción de su llamada telefónica con los familiares de Rindle. Fue una llamada aleatoria. Alguien llamó sobre su hermano. No lo habían visto en 51 años. Hubo mucha conmoción e incredulidad al principio, y creo que una vez que obtuve la coincidencia de ADN, se asentó un poco más, pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta para ellos. No sabemos quién estuvo involucrado y no sabemos qué pasó. Muchas veces, las fuerzas del orden son la voz de los vulnerables o las víctimas que no pueden hablar. Eso es muy cierto en este caso. Pudimos devolver a un ser querido a casa con una familia que no sabía su paradero durante 51 años. Janet Geary. Janet Geary, de 51 años, vivía en Kokomo, Indiana. El Día de Acción de Gracias de 2004 estaba preparando comida para su familia. Más tarde ese mismo día, su familia la llamó muchas veces, pero ella no respondió. A la mañana siguiente, el 26 de noviembre, la hija de Janet, Carly Martin, fue a su casa para ver por qué Janet no respondía y vio que la puerta del garaje estaba abierta. Luego entró y encontró el cuerpo de Janet. La habían golpeado brutalmente. Los investigadores llegaron al lugar y pudieron encontrar sangre perteneciente al sospechoso que fue recolectada para poder usarla más tarde. Los detectives del Departamento de Policía de Kokomo caminaron de puerta en puerta en el vecindario para preguntar si alguien vio algo sospechoso, lo que llevó a la policía a encontrar a un hombre de Perú llamado Danny Case. Al parecer, Danny había sido dejado en el vecindario de Janet la noche anterior al Día de Acción de Gracias y no tenía forma de llegar a casa, así que comenzó a tocar puertas en un intento de conseguir que alguien lo llevara.
los investigadores descubrieron que el tipo había sido buscado en el condado de Miami por el cargo de intentar quitarle la vida a alguien. El 25 de enero de 2005, Danny fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Indianápolis. De manera frustrante, antes de que los detectives de Kokomo tuvieran alguna oportunidad de hablar con él, se ahorcó en su celda de detención en el aeropuerto. A pesar de que la policía de Kokomo creía que todas las señales apuntaban a él, los detectives nunca pudieron reunir suficientes pruebas en su contra. La sangre encontrada en la escena del crimen no era suficiente para ser utilizada para pruebas de ADN. Durante 17 años, el caso se enfrió y algunos especularon que nunca habría un cierre para la familia. Recientemente, en 2021, un conocido de Danny se presentó y les dijo a los investigadores que él una vez le confesó que le quitó la vida a Janet. Danny dijo que llamó a la puerta de la mujer y le preguntó si podía usar su teléfono para pedir transporte. No se sabe por qué decidió entonces que era necesario terminar con su vida. En 2022, los investigadores se reunieron con los familiares de Janet. Después de una larga discusión, la familia acordó que el caso debería cerrarse debido a que Danny ya no estaba vivo. El 14 de enero de 2022, se anunció al público. La policía de Kokomo dijo esto en un comunicado. Entendemos que este es un momento difícil para la familia, ya que estas conversaciones abren las heridas que dejó esta tragedia sin sentido a su familia. Nuestro más sentido pésame para Janet Jerry y su increíble familia. Oramos por la paz para todos ustedes. Jonathan Rogers. Jonathan David Rogers, de 23 años, vivía en Austin, Texas. El 24 de agosto de 2018, un hombre desconocido le disparó fatalmente en el pecho cerca de la escuela primaria Cook en el norte de Austin. Lo llevaron a un hospital cercano, pero lamentablemente no pudieron hacer nada para salvarlo. Sí, amigos, tristemente murió. Durante los siguientes años, los testigos se presentaron y los investigadores realizaron muchas entrevistas, concluyendo que Dandre Eric Connor, de 25 años, fue el responsable de lo que le sucedió a Jonathan. El grupo de trabajo principal de Marshall, de los Estados Unidos, arrestó al tipo el 6 de enero de 2022. ¡Qué buen día de Reyes! Fue encontrado a menos de una milla de la escena del crimen y fue llevado a la cárcel del condado de Travis, donde está detenido a la espera de un proceso judicial y con una fianza de $500,000. En palabras del padre de la víctima, era un niño típico, le gustaba pescar, le gustaba salir con sus amigos, era todo con su familia, un niño que tenía un gran corazón. Recuerdo haber llegado a la casa de mi madre y ver todas las luces, y recuerdo que el doctor salió y le dijo a mi esposa, su hijo no sobrevivió. Hemos estado viviendo, ya sabes, en esta burbuja en la que estamos tratando de descubrir quién hizo esto. Si en algún momento irán a atrapar a alguien, ya sabes, hemos pasado por 4 detectives de casos sin resolver en 4 años o en 3 años y medio. No hay alivio en esto. Simplemente reaviva malos recuerdos, malas visiones. Extraño a mi hijo todos los días y eso es difícil, porque alguien me quitó algo y no puedo recuperarlo. Sonia Mejía y Damiana Castillo. Sonia Mejía, de 29 años, vivía en Taylorsville, Utah en 2006. Estaba embarazada de 6 meses. El 9 de febrero de 2006, su marido encontró su cuerpo en el dormitorio de su apartamento. La habían estrangulado, le robaron 3 piezas de joyería a Sonia, un anillo de rubí en forma de corazón, un anillo de diamantes y un medallón de Nuestra Señora de Guadalupe sujetos a una cadena de oro. El mismo día, 2 años después, en 2008, Damiana Castillo, de 57 años, también fue estrangulada por un culpable desconocido. Su hijo la encontró cuando ella no se presentó a la iglesia. En la casa de Damiana, el contenido de su bolso, incluida su billetera, había sido arrojado sobre el sofá y sus joyeros estaban alterados. Damiana y Sonia vivían a solo 1 milla de distancia la una de la otra. Debido a estas similitudes entre los 2 crímenes, los investigadores creen que una persona era responsable. La policía encontró huellas dactilares en ambas escenas del crimen en una bolsa de Cheetos y una botella de Coca-Cola en el apartamento de Sonia, y también se encontró ADN en la billetera de Damiana, así como en los artículos aparentemente utilizados para estrangular a las mujeres. En 2009, los investigadores determinaron utilizando la evidencia de ADN que, de hecho, fue un hombre responsable de quitarle la vida a Sonia y Damiana. El ADN recolectado de la escena del crimen no coincidía con ninguna muestra de ADN en las bases de datos de las fuerzas del orden. Sin embargo, en 2016,
el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares informó una coincidencia de las huellas dactilares encontradas en las escenas del crimen con Juan Antonio Areola Morillo. Areola Morillo había sido deportado a México en 2008 y los documentos decían que no hay registro de su regreso a Estados Unidos desde entonces. En 2018, los investigadores anunciaron que el ADN también vinculó a Areola Morillo con el crimen. En 2022, Juan Antonio Areola Morillo, de 41 años de edad, fue extraído de México y se encuentra en la cárcel. Se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable. Helen Margaret Brooks. Helen Margaret Brooks, de 63 años, vivía en Apple Valley, California, en 1985. Era una mujer muy querida que modelaba para la boutique de moda Lolo en el Apple Valley Inn. El 5 de julio de 1985, los amigos y compañeros de trabajo de Helen se alarmaron al no tener noticias suyas. A los pocos días, luego fueron a su casa en los apartamentos de Apple Valley Gardens. Dentro de su apartamento encontraron el cuerpo de Helen. La habían estrangulado. Los investigadores recolectaron evidencia de ADN de la escena, pero se limitaron a la tecnología de ADN de la época. Los investigadores descubrieron que Robert Eugene Wortman, de 37 años de edad, conoció a Helen en los días previos a que le quitaran la vida y estuvo en su apartamento entre el 3 y el 5 de julio. Wortman fue entrevistado por investigadores y dijo que no tenía conocimiento de lo que le pasó a Helen y negó haber entrado en su apartamento. Los investigadores no pudieron probar que él era responsable de ninguna manera, por lo que el caso quedó congelado durante muchos años. A lo largo de los años se realizaron varias entrevistas y pruebas de polígrafo, pero esto no acercó a los investigadores a resolver el caso. En 2009, los detectives de casos sin resolver volvieron a examinar el caso y enviaron elementos para la prueba de ADN. Se desarrolló un perfil de ADN para el sospechoso, pero no coincidió con nadie en la base de datos de ADN. En 2021, los investigadores se asociaron con el FBI y utilizaron tecnología de ADN más avanzada. En 2022 pudieron confirmar que, de hecho, Robert Eugene Wortman fue el responsable de lo que le sucedió a Helen. Descubrieron que tenía un historial criminal violento bastante extenso en los años transcurridos, desde que terminó con la vida de Helen en agosto de 1985. Wortman fue arrestado bajo sospecha de intentar agredir a una mujer en el restaurante y bar Khaki Bull en la carretera 395 en Victorville. En 1991, un jurado lo condenó por agredir a otra mujer en un bar en Apple Valley. En 1995, Wortman falleció mientras estaba en prisión, cumpliendo su sentencia de 22 años. Los investigadores están seguros de que está involucrado en muchos otros delitos y ahora está siendo investigado. Rose Marie Moniz. Rose Marie Moniz, de 41 años, vivía en el condado de Bristol, Massachusetts. El 23 de marzo de 2001, el padre de Rose entró en su casa para recogerla para una cita con el médico. Encontró su cuerpo en el suelo del baño y llamó a la policía. Los investigadores descubrieron que su bolso estaba vacío en el piso y se robó una cantidad indeterminada de efectivo. El informe de la autopsia describió un traumatismo significativo en la cabeza, incluidas fracturas de cráneo. Las armas utilizadas para infligir las lesiones fueron una concha marina, un atizador de chimenea y una tetera de hierro fundido. Debido al dinero robado a la policía, teorizó que el motivo fue un robo. Sin embargo, no había señales de entrada forzada a la casa. Esto posiblemente significaba que Rose conocía a su atacante. Los investigadores encontraron ADN en la concha marina, pero el ADN aún no estaba lo suficientemente avanzado como para probarlo. En 2019, los investigadores de la Oficina del Fiscal del Distrito y la Policía Estatal echaron otro vistazo en el caso de Rose. Pensaron que debido a que el exterior puntiagudo de la concha marina hizo contacto con ella, entonces el culpable probablemente puso sus dedos dentro del caparazón para sujetarlo. Las autoridades encontraron suficiente ADN para crear un perfil de ADN y luego pudieron confirmar que el ADN pertenecía a David Reed, el medio hermano de Rose. También sirvió como portador del féretro en su funeral. Los funcionarios dicen que David Reed también golpeó a una mujer el 10 de junio de 2003 mientras ella estaba sentada en su camioneta. Luego la empujó fuera de su vehículo, le robó la cartera y la dejó en New Bedford, Massachusetts. La mujer presentó cargos y la policía se dispuso a buscar a Reed más de un mes después. Durante una persecución policial,
Reed estrelló su camioneta contra un vehículo policial, hiriendo a un oficial. La policía lo alcanzó, pero huyó de Massachusetts antes del juicio en 2004. Reed vivió prófugo durante una década en Florida, Hawái y Alabama. En 2015 las autoridades lo capturaron, pero los cargos en su contra tuvieron que ser retirados porque la mujer a la que golpeó falleció 6 meses antes y no había suficientes pruebas en su contra, pero aún podía ser acusado por intentar huir de los agentes, estrellar su camioneta contra una patrulla policial y saltarse la libertad bajo fianza. Fue sentenciado a entre 3,5 y 4 años de prisión. Fue entonces cuando le tomaron su ADN y explicaron por qué luego pudieron compararlo con el ADN encontrado en la concha marina. En enero de 2022, los agentes arrestaron a Reed por quitarle la vida a su media hermana y también recuperaron el caso sobre la mujer que golpeó. Linda LeBeau. Melinda Darnall nació el 10 de abril de 1950 en California. Se casó con Philip LeBeau y tomó su apellido. En 1977, los dos se divorciaron y Linda tuvo un nuevo novio. Se quedó con su nuevo novio en Tustin, California. El 6 de octubre, Linda se reunió con Philip en un restaurante para cobrar el dinero que le debía por dañar el auto de su novio. Philip había cortado las llantas del auto de su novio y echó azúcar en el tanque de gasolina, lo que provocó daños por valor de $300. Los testigos informaron haberla visto discutiendo con un hombre que se cree era Philip LeBeau en una gasolinera cercana y nunca más fue vista. El novio de Linda llamó a la policía para denunciar su desaparición cuando ella no regresó a casa. Los investigadores consideraron a Philip como sospechoso, pero no pudieron probar que él tuviera alguna participación en su desaparición. En 1986, el cuerpo de una mujer fue encontrado en un terraplén a lo largo de la carretera Ortega por unos topógrafos de carreteras. Los investigadores determinaron que la víctima había recibido un disparo en la cabeza, pero no pudieron identificar los restos. En agosto de 2021, los investigadores exhumaron varios conjuntos de restos, tratando de ver si uno de ellos coincidía con la mujer encontrada en 1986. Los restos fueron identificados como compatibles en enero de 2022 y se confirmó que los restos le pertenecían a Linda LeBeau. Tenía solo 27 años cuando le quitaron la vida. Philip LeBeau falleció en 2008. Lo que hace que sea aún más difícil demostrar que él fue el responsable, pero los investigadores están todavía trabajando en el caso. Helen Cardwell. Helen Cardwell, de 35 años, vivía en Chicago en 1922. Se había mudado recientemente de Nueva Jersey y debía comenzar a trabajar en el Hospital General Luterano. El 8 de noviembre de 1992, la hermana y el cuñado de Helen fueron a visitarla, pero cuando entraron a su habitación en la torre inclinada IMCA en el condado de Cook, encontraron su cuerpo sin vida, había sido estrangulada. Los investigadores recolectaron ADN de la escena del crimen que pertenecía a la persona que le quitó la vida. Los detectives trabajaron en el caso hasta 1993, pero el caso se enfrió debido a la falta de pistas de investigación. A finales de 2020, los investigadores reabrieron el caso y presentaron numerosas pruebas al Laboratorio de Criminalística Regional del Noreste de Illinois, en Vernon Hills. El ADN de esas muestras coincidía con el ADN de Richard J. Sisto. Sisto vivía cerca de Helen en el momento en que le quitaron la vida. Él estaba en libertad condicional por un caso de agresión de 1997 en Dallas, Texas. Los investigadores tuvieron problemas para encontrar a Sisto después de la coincidencia de ADN a fines de 2020. Luego, en agosto de 2021, una búsqueda en la base de datos de la policía reveló que Sisto estaba en la cárcel en Texas por una orden de violación de libertad condicional de 2006. Los detectives del condado de Cook viajaron a Texas, allí entrevistaron a Sisto y tomaron una muestra de ADN. Después de algunas pruebas de ADN más, se confirmó que él fue quien le quitó la vida a Helen. Más tarde, Sisto fue llevado de regreso a Illinois para enfrentar los cargos en su contra. Se anunció al público. En el anuncio público, la hermana de Helen, Noka Irving, habló: "Estoy muy agradecida de que hayan decidido reabrir este caso y simplemente aprecio el esfuerzo de todos para resolverlo". Sisto, de 72 años, fue llevado a la cárcel del condado de Cook el 24 de noviembre de 2021. Frustrantemente, falleció a fines de enero de 2022. La causa aún no ha sido revelada. Bertina Epps. Bertina Epps
de 21 años, vivía en Inglewood, California, en 2005. El 26 de abril, el cuerpo de Bertina fue encontrado tirado en una cochera en Gardena, California. Alguien estaba saliendo marcha atrás de uno de los 4 puestos de la cochera y luego la descubrió. Un médico forense determinó que había sido estrangulada. Los investigadores encontraron huellas dactilares que no pertenecían a Bertina en su bolso. También había ADN de un hombre en la escena del crimen. Teorizaron que pertenecía a la persona que acabó con su vida. La tecnología no era lo suficientemente avanzada como para identificar al culpable. Los investigadores no pudieron encontrar otras pistas útiles, por lo que el caso se congeló. En 2021, los investigadores echaron otro vistazo al caso de Bertina y volvieron a presentar pruebas forenses de la escena del crimen utilizando nueva tecnología. Esto los llevó a Charles Wright, de 56 años. Fue arrestado el 27 de enero de 2022. Wright negó su participación en el crimen y dijo que sus huellas dactilares estaban en el bolso de Bertina porque se lo vendió. Según él, en aquel momento se dedicaba a vender bolsos, tenis y ropa desde el maletero de su auto. A Wright le resultó más difícil explicar por qué su ADN fue encontrado en la escena del crimen. Wright había estado trabajando como maestro desde 1999. Dijo que renunció al Distrito Escolar Unificado de Inglewood para pelear el caso en su contra. Esto es lo que tenía que decir. Yo no hice esto. La cosa es que todos los que me conocen saben que solía vender bolsos y ropa desde mi auto. Esa es la única manera posible de que esto sucediera. También dijo que cree que las personas que le compraron bolsos durante ese periodo podrían confirmar su historia. La administradora del condado, Erika F. Torres, directora del Distrito Unificado de Inglewood, le dijo al personal y a los padres en una carta fechada que el distrito se enteró de la acusación el día anterior y que Wright ya no enseñaría en ninguna de sus escuelas. La lectura de cargos está programada para el 28 de junio de 2022. Las autoridades dijeron que cualquier persona con información sobre el caso puede hacerlo de forma anónima. Comuníquese con Crime Stoppers a este número. Aún no se sabe por qué Wright hizo lo que hizo, pero los investigadores dijeron que no creen que sea correcto y pertinente. Shelley Ray Kephart. El 6 de noviembre de 1994, se encontraron restos humanos en el municipio de Wright, cerca de Coopersville, en el condado de Ottawa, Michigan. Los restos fueron encontrados por cazadores. Una autopsia reveló que los restos pertenecían a una mujer. No se pudo determinar cómo perdió la vida, pero se sospechaba que había habido juego sucio. Los investigadores preguntaron a cualquiera que tuviera información para presentar. También echaron un vistazo a los casos de personas desaparecidas para ver si había algún vínculo. No pudieron encontrar su identidad real, por lo que se refirieron a ella como Matilda. Más tarde sería conocida como Jane Doe, del condado de Ottawa, Jane Doe, 1994. En 2007, la oficina del sheriff del condado de Ottawa exhumó los restos y pudo recolectar ADN. Luego se creó un perfil de ADN de la víctima. Sin embargo, no pudo ser identificada porque su ADN no estaba en el sistema de índice de ADN combinado utilizado por el FBI. Recientemente, la oficina del sheriff de Ottawa se asoció con el proyecto DNA Doe para identificar a Jane Doe. El proyecto DNA Doe utiliza la genealogía forense para identificar a las víctimas de delitos comparando el ADN de la víctima con el ADN de parientes vivos en varias bases de datos de ADN. Recientemente, usando ese proceso, identificaron a la mujer como Shelley Ray Kephart. Ella también se llamaba Shelley Ray Christian. Tenía 29 años cuando desapareció en 1993. Vivía en el condado de Hennepin, Minnesota, cerca de Minneapolis, pero se supo por última vez que estuvo en Grand Rapids en febrero de 1994. El capitán de la oficina del sheriff del condado de Utah, Jake Sparks, dijo que la madre de Shelley Ray y sus hijos todavía están vivos, lo que genera esperanzas de que ahora que se ha publicado el nombre y la foto de la víctima, los investigadores puedan retroceder para ver con quién estaba, por qué vino a Michigan y, con suerte, con quién se estaba asociando. Hasta que sepas de quién es la muerte que estás investigando, es muy difícil hacer una investigación. Sparks dijo que tal vez tengamos a alguien que dé un paso adelante y diga que sí, la conocí, una antigua compañera de cuarto o de trabajo, que pueda brindar algunas respuestas y que podamos intentar profundizar en ello y descubrir quién estaba en su vida en ese momento.
Nada de eso puede comenzar realmente hasta que tengamos su nombre. Cualquier persona que tenga información sobre la investigación o noticias sobre Shelly Ray debe comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Ottawa. Se sabía que Shelly Ray usaba gafas únicas, como se puede ver en una de las fotografías que pudo o no haber usado cerca del momento en que le quitaron la vida. Krista Bramlett. Chista Bramlett, de 23 años, vivía en New Providence, Tennessee en 1996. Vivía en una casa móvil y tenía dificultades económicas. Krista tenía 2 hijos muy pequeños que se fueron a vivir con su madre a Corpus Christi, Texas. Krista se quedó con la esperanza de terminar su programa GED. El área a su alrededor se volvió peligrosa, experimentando índices de criminalidad cada vez mayores, incluidos robos en negocios y delitos relacionados con las drogas. Desafortunadamente, Krista se convirtió en víctima de los problemas que enfrentaba New Providence. En la tarde del 28 de octubre de 1996, el casero de Krista llamó a la puerta de su casa rodante en el parque de casas rodantes Sunnydale, justo al lado de Peaches Mill Road. Nadie respondió. El casero estaba preocupado, así que miró adentro y encontró el cuerpo de Krista. Ella había sufrido lesiones en la garganta. Una autopsia confirmó que la habían asfixiado y también se determinó que había sido agredida indecentemente. Los investigadores la recogieron el ADN masculino de su cuerpo. Se envió al laboratorio de la Oficina de Investigaciones de Tennessee para que se pudiera crear el perfil de ADN. El perfil de ADN se envió al sistema de índice de ADN combinado, pero no se pudieron hacer coincidencias. Los investigadores solo pudieron confirmar que el ADN pertenecía a un hombre negro. Sin otras pistas en el caso, los investigadores no pudieron identificar al culpable y el caso se enfrió. No fue hasta el 13 de febrero de 2019 que el detective del Departamento de Policía de Clarksville, Michael O'Reilly, recibió la noticia que estaba esperando. El ADN en el sistema de índice de ADN combinado coincidió con un hombre que vivía en Phoenix, Arizona. El hombre tenía 48 años, Kenneth Hudspeth. Hudspeth nunca había aparecido en la investigación hasta este momento y no estaba en el radar de nadie. En abril de 2019, el detective Ulray entrevistó a Hudspeth y descubrió que estaba, de hecho, en Clarksville, en el momento en que le quitaron la vida a Krista. Se alejó del área en diciembre de 1997. Hudspeth admitió que conocía a Krista y dijo que fue la última persona que la vio con vida. Como resultado de la evidencia de ADN, y en esta entrevista, Hudspeth fue arrestado y acusado en relación con el caso. Los investigadores también examinaron el registro de arrestos del marido de Krista. En el registro pudieron ver que había sido arrestado varias veces por cargos como agresión doméstica y agresión grave. Había pasado tiempo en prisiones de Arizona y Texas. Esto plantea la pregunta de por qué no se recolectó su ADN hace años. En junio de 2019, Hudspeth apareció ante el tribunal del condado Montgomery por primera vez, basándose en los cargos en su contra. En septiembre de 2021, el caso llegó a juicio. Se mostró al jurado la mitad de la entrevista de 3 horas que el detective Ulray tuvo con Hudspeth. El marido afirma que estaba consumiendo drogas en ese entonces y que no podía recordar si la agredió o le quitó la vida, pero esperaba que no lo hubiera hecho. También se reveló que se encontró el ADN del esposo dentro de Krista, en su sostén y en colillas de cigarrillos tomadas de la escena. El 24 de septiembre de 2021, después de 4 días de testimonio, Hudspeth fue declarado culpable de todos los cargos en su contra, y en enero de 2022, Hudspeth, de 51 años, fue sentenciado a cadena perpetua más 20 años por sus crímenes. Daralyn Johnson. Daralyn Johnson, de 9 años, vivía en Nampa, Idaho, en 1982. A las 8 de la mañana del 21 de febrero, caminaba 6 cuadras desde su casa hasta la escuela primaria Lincoln. Nunca llegó allí. 3 días después, los pescadores encontraron su cuerpo en una zanja de drenaje junto al río Snake. Ella había sido agredida indecentemente y ahogada. Se recogió cabello y ADN masculino de la escena del crimen. En marzo de 1983, la policía interrogó a Charles Fane, ya que su cabello era similar a las muestras encontradas en el cuerpo. Poseía un automóvil similar al visto en la escena del crimen y vivía a una cuadra de la familia Johnson. Fane negó cualquier participación en el crimen. También pasó una prueba de polígrafo, pero fue acusado de los crímenes independientemente
En el juicio de Fine, los fiscales también mencionaron que una huella de zapato encontrada cerca del cuerpo podría haber sido de Fine. Dos de los informantes de la cárcel testificaron que escucharon a Fine admitir haber cometido el crimen. Ambos recibieron sentencias reducidas a cambio de su testimonio. Fine afirmó que él estaba a cientos de millas de distancia en el momento del crimen y su testimonio fue corroborado por otros testigos. El juez no permitió los resultados de la prueba del polígrafo como evidencia y el ADN encontrado dentro de su cuerpo no pudo descartarlo, ya que la tecnología del ADN no estaba lo suficientemente avanzada. El 4 de noviembre de 1983, Fine fue declarado culpable y en marzo de 1984 fue sentenciado a muerte. Durante casi 2 décadas, Fine permaneció en aislamiento entre rejas durante hasta 23 horas al día. En 1991, estuvo a solo 4 días de ser ejecutado, pero se pospuso. En 1999, cuando el ADN estaba un poco más avanzado y se determinó que los pelos y el ADN encontrados en el cuerpo de Darling no pertenecían a Fine, pero sí a un hombre desconocido. Luego fue exonerado. En agosto de 1999, fue liberado de la institución de máxima seguridad de Idaho. En 2019, los investigadores decidieron echar otro vistazo al caso. En 2020, usando genealogía genética, determinaron que David Dalrymple, de 64 años, es el responsable del cabello y el ADN encontrado en la escena del crimen le pertenecía a él. Los investigadores descubrieron que Dalrymple actualmente cumple una sentencia de prisión de 20 años a cadena perpetua por secuestrar y abusar de un niño en 2004. Después de realizar más investigaciones y realizar pruebas de ADN, Dalrymple fue acusado formalmente de quitarle la vida a Darilyn en enero de 2022. Me complace informar que a Charles Fine le está yendo bien ahora que recibió $1,4 millones por la condena injusta y recientemente compró una camioneta. No compensa la pérdida de casi 2 décadas de su vida, pero al final se hizo justicia como lo hará Dalrymple. Lo más probable es que le impongan otra cadena perpetua, si no la pena de muerte. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?